¿Qué motiva al hombre? ¿Serán acaso nuestros impulsos por buscar el placer y evitar a toda costa el dolor? El hombre toma decisiones y cálculos conscientes para mantener un equilibrio constante entre el placer que puede obtener y el dolor que puede evitar. Así lo propone la teoría hedonista. Pero ¿cómo fue que surgió dicha teoría? Se la debemos a Epicuro. Epicuro fue el primero en pensar el placer como un principio para una teoría moral, la cual puede denominarse hedonismo. El hedonismo es una doctrina filosófica cuya tesis principal radica en la búsqueda del placer y evitar el dolor. Epicuro en su carta a Meneceo enuncia lo siguiente: los seres humanos y los animales buscan el placer y evitan el dolor determinando lo placentero como bueno y lo doloroso como malo. Por eso decimos que el placer es el principio y fin de vivir feliz. Pero lo hemos reconocido como el bien primero y connatural. La teoría moral de Epicuro se divide en dos postulados que indican la existencia del cálculo de los placeres. El primero de estos postulados es buscar placeres y evitar dolores inmediatos. En este caso, la publicidad juega un papel importante. Pensemos entonces en toda esa publicidad que incentiva a comprar comida rápida para saciar el hambre. Toda la gama de anuncios de televisión sobre pizza, hamburguesas, en la medida en que algún producto o servicio satisfaga un placer, tendría que estar basado en este primer postulado. El segundo postulado de Epicuro menciona rechazar placeres que pueden llevar a dolores posteriores o preferir dolores que pueden llevar a un placer superior. Bueno, aquí tendríamos un dilema casi paradójico, pues si el postulado afirma la búsqueda de los placeres, pondremos en manifiesto que casi cualquier placer puede llevar a sufrir o a tener alguna consecuencia adversa, sea el caso específico del placer que se obtiene con la comida. Aunque no habla de los excesos, al menos Epicuro no menciona algo sobre las limitaciones o sobre el abuso de la búsqueda del placer, o al menos no encontré algo que hiciera mención a esto. La segunda parte del postulado dice preferir dolores que lleven a un placer superior. Si pensamos en la publicidad que puede hacer uso de este último concepto, recordemos aquellas noches de algunos viernes en los que conoces las consecuencias de salir de fiesta, beber, a pesar de saber que al otro día tendrás esta resaca. Lo seguirás haciendo, aunque probablemente te digas a ti mismo que no volverás a tomar. Es la búsqueda del placer en consecuencia del dolor. Algunos siglos después, John Stuart Mill, basado en estos dos principios del hedonismo promulgados por Epicuro, crea su teoría denominada utilitarismo, que consiste en buscar que la mayoría de los seres humanos sean felices. Mill, en el utilitarismo, expone el fundamento de su teoría moral, que se resume en la siguiente afirmación: si la utilidad o el principio de mayor felicidad mantiene que las acciones son correctas en la medida en que tienen que promover la felicidad, son incorrectas cuando tienden a producir lo contrario, es decir, la infelicidad. Pero ¿cómo entenderíamos la felicidad? Bueno, para Mill se entiende el placer y la ausencia del dolor como la felicidad, y por el contrario, dolor y falta de placer sería infelicidad. En resumen, los anuncios que estén enfocados en la búsqueda del placer, como menciona Epicuro, o en la felicidad, como expone Mill, estarían fundamentados en el hedonismo, aunque desde una perspectiva subjetiva para ti, ¿qué es felicidad? Disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger dice que las personas se sienten incómodas cuando tienen a sostener simultáneamente creencias contradictorias o cuando sus creencias no están en armonía con lo que hacen y dicen. Para Rodríguez, la disonancia cognitiva es un estado de tensión y ansiedad que se produce cuando alguna decisión, una creencia o un comportamiento propio es incorrecto y se contradice con alguna otra creencia al respecto. En este caso, la percepción que se tiene sobre un aviso publicitario con el producto real o entregado. Según Sagal y Effering, la disonancia cognitiva establece que si las cogniciones, entiéndase como actitudes, deseos, intenciones, son disonantes, resulta conflictivo, por lo que los consumidores se mantienen activamente alejados de estas situaciones y de la información que puede aumentar la disonancia, al mismo tiempo que se tienen motivados a evitarla. La mayoría de las decisiones de compra involucran sentimientos disonantes, ya que a menudo ocurre cuando los compradores deben hacer una selección entre las marcas. Al elegir una marca y no otra, el consumidor obtiene las malas cualidades de la marca adquirida, así como también renuncia a las características atractivas de la alternativa no elegida, y esta situación conduce a una desagradable sensación disonante. Asimismo, la disonancia puede originarse al experimentar desilusiones de la calidad, durante el consumo de la marca, proveniente o no de información de marcas rivales, o de la ausencia de la aprobación social. Los consumidores están motivados para reducir los sentimientos negativos causados por dicha disonancia, al hacer que las cosas concuerden entre sí. Por ende, la teoría consiste en afirmar que el organismo humano trata de establecer una armonía interna, algo así como la homeostasis, que es un principal motivador. Entonces, buscamos la consistencia y congruencia entre actitudes, opiniones, conocimientos y valores. Para Carson, las empresas o mercadólogos
con el propósito de promover de manera efectiva sus propios intereses y bienestar, actúan y van en pos de sus metas sobre la base de información verdadera y fiable. Es probable que se perjudiquen a sí mismos si actúan sobre la base de creencias falsas. Los consumidores se ven generalmente afectados cuando son engañados acerca de asuntos relevantes para sus decisiones, porque no pueden ir en pos de sus fines e intereses de manera efectiva si actúan sobre la base de creencias falsas. Tal engaño es probable que perjudique a los compradores, ocasionando que tengan falsas creencias acerca de la naturaleza de los productos en cuestión y por esa razón que tomen decisiones de compra diferentes de las que hubiesen tomado en otro modo. Y bueno, estos son los dos temas que me tocó exponer para la materia Psicología de la Publicidad. Muchas gracias.